decíamos que la columna vertebral era un tallo longitudinal óseo, flexible y resistente, y que básicamente se dividía en 5 regiones: la región cervical, la región torácica, la región lumbar, la región sacra y la región coxis. Entonces ya vimos de manera detallada tanto características generales, características regionales y características específicas de 3 regiones: región cervical, región torácica, región lumbar. Bien, vimos cuáles eran las vértebras típicas y cuáles eran las vértebras atípicas y por qué cada una de ellas eran atípicas, es decir, por qué adoptaban una característica que la hacía propia y específica de esa vértebra. Todo eso lo hablamos en la primera clase y que vamos a recordar más adelante, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar hablando de lo que es sacro, ¿sí? Al principio decíamos que el sacro es un hueso único, pero que está conformado por la fusión de 5 vértebras sacras, ¿verdad? Entonces decíamos que el sacro es un hueso piramidal, el cual básicamente está compuesto por 4 caras, una base y un vértice. Bien, formado por la fusión de 5 vértebras sacras. Entonces tenemos una cara anterior o cara pélvica, ¿sí? Una cara posterior o cara dorsal y 2 caras laterales. Una base que es proximal o superior y un vértice que es distal o inferior. Bien, que se continúa con el coxis. ¿Estamos claros? Entonces vamos a empezar por la cara anterior, describiendo las estructuras que encontramos en ella. Bien, lo primero que vamos a ver en lo que es la cara anterior son las caras anteriores de los cuerpos de la vértebra sacra. Cara anterior de los cuerpos de las vértebras sacras. Bien. Dividiendo las caras anteriores de los cuerpos de la vértebra sacra, encontramos las líneas transversas del sacro, ¿sí? Son alrededor de 4 líneas transversas. ¿Cómo se forman esas líneas transversas? Bueno, pues te recuerdan que en cada una de las vértebras existe lo que es un disco intervertebral. Bien. Entonces, a nivel embriológico, como estas vértebras empiezan a fusionarse, lo que hacen es que prostruyen el disco intervertebral. Este se prostruye hacia adelante y se osifica. Y esa osificación entonces produce las líneas transversas del sacro. De esa manera se forma. En los extremos de la línea transversa del sacro, entonces encontramos los agujeros sacros anteriores, por donde pasan los ramos anteriores de los nervios lumbares. Bien, la famosa cola de caballo. No sé si la han escuchado. Sí. ¿Estamos claros? Por ahí pasan los ramos anteriores. Entonces esas son las estructuras que encontramos en la cara anterior. Cara anterior de los cuerpos de la vértebra sacra, líneas transversas del sacro y agujeros sacro anteriores. Bien,